La Biblia nos está hablando aquí algo muy interesante y nos está diciendo que José, usted conoce la historia, te animo a que lo leas en tu casa, pero la historia cuenta que José había venido con sueños de que Dios lo iba a poner como grande ante la familia, y papá, mamá y los hijos se iban a inclinar ante él y cuánta cosa. Los hermanos sintieron celos, quisieron matarlo, pero ahí Judá se llenó de emoción carnal, de sangre. Es mi hermano, no podemos hacerlo. Platicó con sus hermanos y dijo: lo acabamos de aventar un pozo, no lo matemos, mejor, ¿qué te parece si lo vendemos? Lo meten a un pozo, pero después lo sacan. Hace muchos años conocimos una historia de un hombre que por característica predicaba con una muleta o con dos, no me acuerdo, pero escuchamos su testimonio. Y este hombre nos relataba acerca de su testimonio, que iban en un viaje, sus papás pastores, sus hermanos y él, iban a un viaje en Sonora, y en la carretera de Sonora, Mexicali, por allá, tuvieron un accidente trágico donde murieron sus papás, murieron sus hermanos. Él quedó vivo, pero desde su juventud pues empezó a usar una muleta. Y este hombre era un joven en aquel tiempo, y al ver lo trágico que había vivido la familia, donde sus padres murieron, quiero que por favor entiendas esto, no puede ser que esto pase, donde los padres, quienes eran misioneros, en un accidente de carro mueren, sus hermanos mueren, no recuerdo si era un hermano más, él queda vivo y queda con un problema en sus piernas, donde ahora su próxima vida era estar con muletas, pero estaba en un púlpito con mucha gente y estábamos escuchando su testimonio. Y en su testimonio estaba hablando de que hoy podía predicar el evangelio del Señor, que hoy podía hablar de Cristo a muchas personas, que gracias al mensaje que él estaba dando, muchas almas se salvaban. En ese momento trágico parecía, me estaba yo imaginando mientras estaba viendo mi estudio acerca de este ejemplo, y decía yo: a través de ese momento trágico de su vida, era muy probable que él pareciera que estaba en el pozo, pareciera que él estaba dentro de una cisterna. José no tenía más para dónde voltear más que para arriba. Yo puedo imaginarme a este hombre de este testimonio que te estoy hablando, que no había más al fondo, no había más hacia dónde ir hacia abajo. Había tocado fondo en su vida. ¿Y cómo es posible que ya de adulto, en vez de renegar del Señor, en vez de voltearse la espalda al Señor, era alguien que predicaba el evangelio? ¿Cómo es que un hombre que vivió algo tan trágico, que llegó hasta el fondo y aún más abajo, se pudo levantar? Eso fue hace algunos años, muchos años más adelante. Creo yo que hace unos 5 años supe de otra historia de un pastor más cercano en Sinaloa, donde él viajaba también, no recuerdo qué carretera, y venía en la madrugada, empezó a cabecear, comenta la familia, porque iba la familia por allí, y en una de esas dormitó, cerró los ojos, y su carro se desvió hacia un lado, un lateral, no sé si a la derecha o a la izquierda, y impactó contra un señalamiento, una señalización de esas de lámina. Y pues al golpear, la fuerza hizo que el tubo y la lámina se
partiera a la mitad, el tubo se fue hacia abajo y la lámina se fue hacia el piloto. La fuerza era tan grande que la lámina entró y pues ocasionó una muerte espantosa e instantánea. La esposa dice que él jamás se dio cuenta. Este hombre era un pastor allá en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, un pastor. Muere trágicamente. La iglesia empieza a tener muchos problemas. Los hijos, la esposa toma la iglesia y hoy es una de las iglesias más grandes. Pareciera que la esposa, los hijos habían tocado fondo. Algo trágico, algo sumamente difícil. En esos momentos tan difíciles, donde pareciera que no hubiera nada que pudiera volver a levantarlo. Sin embargo, hoy en día es una de las iglesias más grandes en la ciudad. Su familia, sus hijos, en vez de renegar, en vez de estar frustrados, en vez de criticar al Señor, en vez de enojarse con el Señor, le decía a un equipo de líderes que vale más mostrarle el puño al Señor que la espalda. Vale más enojarte con el Señor por lo que estés viviendo. Vale más hacer una oración dolorosa delante del Señor por lo que estés viviendo, pero nunca le des la espalda al Señor. Jeremías lo hizo, dedicó 5 capítulos en un libro que se llama Lamentaciones. Ese libro no debió ser escrito. Ese libro no debió ser publicado. Si tú lo lees, te vas para abajo en el ánimo, en las emociones, porque se llama Lamentaciones. Se quiere decir que 5 capítulos se dedicó a lamentarse de lo que Jeremías estaba viviendo en su vida. ¿Alguien me está escuchando? Sin embargo, Jeremías nunca le dio la espalda al Señor. Pastor, pero es correcto hacer una oración dolorosa de lamentación. Jesús lo hizo. ¿Se acuerda cuando fue al monte de Getsemaní? Esa fue una oración de mucho dolor. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Dime si no era una oración con dolor. Pero nunca Jesús le dio la espalda al Señor, porque le dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Así es que llévate esto. Si tú estás en un momento donde tocas fondo en tu vida, tienes permiso de mostrarle el puño al Señor. Enójate con Él, patalea con Él. Dile: Señor, ¿por qué me pasa esto? Dile: Señor, pero ¿por qué permites esto? Pero nunca le des la espalda al Señor. Las personas que le dan la espalda al Señor por un problema, por eso te hablé de esto. Estaba yo recordando momentos muy trágicos, muy difíciles, que la mente humana no puede entender, no podemos comprender, de familias, y aún siendo creyentes y todavía más servidores del Señor. Y no nos vayamos tan lejos. Los que conocen la historia de nuestra iglesia, nuestro pastor y fundador, el pastor Isidro Galindo, parte a muy temprana edad a la presencia del Señor. Empieza a haber un sinfín de problemas en la iglesia. Empieza a haber mucha crítica contra la pastora Lili, contra el pastor Josué. Empieza a haber divisiones en la iglesia. Pareciera que comunidad, de hecho alguien dijo, comunidad dejará de ser si el pastor Isidro no está. Y hoy por hoy comunidad es una de las iglesias más grandes a nivel país y a nivel internacional. Decían que la iglesia iba a caer en aquellos tiempos. Hoy son 3 iglesias en una misma ciudad, allá en la ciudad de Saltillo.
Hoy se levantan más campus, hoy se levantan más iglesias, hoy se levantan más pastores. Parece que tocamos fondo, mi hermano, pero ¿qué fue lo que hizo que José se levantara? De hecho, hay una estadística que dice que el mayor tiempo de nuestra vida nos la pasamos en 3 lugares: en el fondo, a media altura y en el éxito. Hay una estadística que hay 3 posiciones en las que vive el hombre: en el fondo, a media altura y en el éxito. Y la estadística cuenta que es más el tiempo de vida el que vive un hombre en la media altura. Porque cuántas veces, mi hermano, hemos visto éxito en nuestra vida. Muchachos, déjenme predicar porque me estoy distrayendo. Fíjense cómo es que a veces tocamos fondo y nos volvemos a levantar. ¿Cuántos hemos experimentado en nuestra vida un momento donde decimos: wow, Señor, me siento tan bendecido, me siento, Señor, wow, te pasaste, Señor, este domingo, Señor, Padre, esta semana, no, este mes fue un mes glorioso, fue maravilloso? ¿Cuántos han vivido una clase de experiencias donde sienten que sacaron la cabeza del agua? Pero ¿cuántos sienten que al mes siguiente ya están otra vez nadando para salir otra vez arriba? Porque es bueno cuando nosotros nos levantamos, pero llega un momento en que el promedio de vida nos la pasamos a media altura. ¿Cómo es que José estaba en el éxito y fue puesto en el fondo de una cisterna cuando sus hermanos conspiraban para matarlo? Se sentía hundir, volteaba y decía: quiero ir para arriba. Pero mientras los hermanos estaban afuera comiendo, dijeron: no lo matemos. Me imagino que José respiró un poquito, vendámoslo, se volvió a hundir. Pero dice la Biblia que físicamente lo sacaron, se sintió liberado, pero lo volvieron y se lo llevaron unos mercaderes a vender. Se sintió hundido otra vez. Encuentra una solución porque Potifar lo ve, da allí unas monedas por ese esclavo y sus sirvientes van y lo decíamos allá en el norte, lo expulgan. Así te dicen cuando te quitan los piojitos, te expulgan. Lo empezaron a expulgar, lo empezaron a ver qué tan fuerte era, para ver qué trabajo le pudiéramos dar a este esclavo. Una vergüenza. Y José se sentía hundido cuando de repente Potifar lo toma, y usted conoce la historia, donde José de repente se vuelve a levantar y empieza a ser el segundo de Potifar, el jefe del ejército. José se sentía que había salido del pozo, pero usted sabe que una mujer por allí, la esposa de Potifar, lo engatusó, lo engañó y lo engañó diciendo que se había acostado con la esposa. Entonces Potifar vuelve a tomar a José de la altura y lo mete a la cárcel y vuelve a entrar al pozo. Pero ahí en el pozo, esto lo expliqué la semana pasada, ahí en el pozo se convirtió en jefe del carcelero, de la gente. Fue jefe, solo el segundo del jefe del carcelero. Y empezó a respirar, pero aún estaba en el pozo, cuando de repente Faraón tuvo un sueño y entonces lo vuelven a sacar del pozo. Y usted conoce la historia, se convierte en el segundo de Faraón, en administrador y en la persona encargada de la seguridad del hombre más poderoso del mundo, Faraón, en aquel tiempo. Si usted observa la vida de José, ¿no se parece mucho a tu vida y a mi vida? Yo tengo 50 años y yo puedo decirte que desde los 19 años tomé decisiones serias. Bueno, mi decisión más seria fue a los 15, cuando tomé a Cristo como mi Señor y Salvador. A los 19 años tomé mi decisión emocional, que es casarme con mi esposa. Mi primera decisión fue espiritual, mi segunda decisión fue emocional, porque me enamoré de mi esposa y me caso. Yo puedo decirte que desde los 19 años que me casé, hemos estado viviendo, mi familia y yo, y en lo personal,
como José. De repente estamos arriba, de repente vamos a la parte media, una que otra ocasión nos vamos hasta el fondo, pero nos volvemos a levantar. Y hemos estado teniendo una vida en la que el Señor nos ha dicho que Él tiene un propósito para nuestra vida. Pero yo quiero decirte con todo esto, ¿dónde está la clave para levantarnos? ¿Dónde está? Si tú te encuentras o en el fondo o te encuentras a media altura y sientes que no has alcanzado el verdadero éxito, sientes que no has alcanzado tu sueño, sientes que todavía no has hecho suficiente como para poder sentirte bien contigo mismo, como que cuando una mañana te levantas y dices, algo me falta, no estoy completo, ¿cuál sería la clave de esto? En el caso de José, supo que estaba en el fondo cuando escuchó que sus hermanos lo iban a matar. Supo que estaba en el fondo cuando escuchó que sus hermanos lo iban a vender. José supo que estaba en el fondo cuando fue vendido como un esclavo. José supo cuando estaba en el fondo, cuando fue acusado y fue metido a la cárcel. Pero así como vemos esa historia, en el fondo vemos a José que se vuelve a levantar, se vuelve a levantar y se vuelve a levantar. En Génesis 39, no lo vamos a buscar, creo que lo tengo ahí en la presentación. Atrás, muchachos, la presentación, porque quiero que lo vean. Andan muy adelantados ustedes. Atrás. Esos son spoilers. Échele más atrás. Te digo pues, ¿cómo podemos explicar estos cambios que lo llevaron a la bendición a José? Número 1, en Génesis 39, versos 2, 3 y verso 5 dice esto: el Señor estaba con José y las cosas le salían bien. Aquí está una clave: el Señor estaba con José. Después dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Después dice el verso 3 o verso 5, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y dice, y la bendición de Jehová estaba, atrás muchachos, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Siguiente. Entonces, aquí está la respuesta. Entonces, ¿cómo explicamos esto? De una forma muy sencilla. Dios estaba con él. ¿Cuántos saben que Dios está contigo? ¿Y por qué te quejas? ¿Cuántos saben que Dios está contigo? ¿Y por qué reniegas? Dile que está a un lado tuyo, ahí te hablan. O sea, no puede ser. Estaba un niño en la escuela donde un grandulón le hizo pleito, haciéndole bullying. El pobre niñito estaba todo amedrentado y el grandulón haciéndole bullying al niño, cuando de repente el niño se incorpora, se levanta su frente, se envalentona y le dice el bravucón, dice, ¿qué? ¿Me quieres hacer algo? No, yo no, pero mi papá está detrás de ti, él sí te puede hacer algo. ¿Cómo es posible que un niño que se siente amedrentado se sienta más fuerte? Porque sabía que su papá estaba con él. ¿Por qué los cristianos, si sabemos que Dios está con nosotros, por qué estamos tristes? ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué dejamos de hablar? Los hombres, la clásica es que dejamos de hablar. ¿Qué tienes? ¿Y cuál es la respuesta de los hombres? Nada.
¿Y cuál es la defensa de las mujeres? Y empieza la gritería. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre se queda callado ante un problema? ¿Por qué la mujer se tiene que autodefender? ¿Que no Dios está contigo? Lo que produce entender que Dios está conmigo es que Él me da paz. Porque si Él está conmigo, no importa si estoy en el fondo, si Él está conmigo, Él me va a sacar. ¿Alguien me dice amén a esto? Ahora, sencillo, ¿cómo explicamos todo lo que vivió José? Porque la Biblia dice que Dios estaba con él. Mi hermano, si te sientes en el fondo, si te sientes a media altura, no te preocupes. Dios está contigo. Pastor, es que me siento lejos de casa. Es que siento que no tengo amigos. Y ahí traemos la alabanza que dice: no tengo dinero ni nada que dar. Si no hay dinero, no te preocupes. Dios está contigo. Si dio positivo tu examen, no te preocupes. Dios está contigo. Hace 29 años tomamos una decisión, mi esposa y yo, de irnos de nuestra casa 1500 kilómetros a otro estado, a otra ciudad, sin saber a dónde íbamos. Donde mi esposa y yo, recién casados, teníamos los problemas de que nos peleábamos, y mi esposa luego corría con su mamá. Y yo volteaba y digo: oye, ¿dónde está Paloma? Ya se fue. Digo: vamos por ella otra vez. Y situación que yo tenía, corría con mis papás. Y de repente: ¿por qué no viniste a comer conmigo con mis papás? Tuvimos que salir de ahí 1500 kilómetros. Todo cambió menos nuestros pleitos. Lo que sí cambió es que cuando mi esposa se enojaba y decía: voy a ir con mi mamá, decía: no, tengo que cruzar el espinazo del diablo, tengo que gastar tanto dinero. Digo: mejor aquí me quedo. Lo mismo pasó conmigo cuando tenía una situación. Yo decía: ahorita estuviera comiendo con mi papá un rico pescado, pero ni modo de ir, estoy 1500 kilómetros lejos de mi casa, aquí me quedo. Y cuando lo único que teníamos era frente a frente, mi esposa y yo, a vernos en nuestros primeros 4 años de matrimonio, que fue un infierno. Muy bonito el infierno. Pero eso nos ayudó a depender de Dios. Y si hoy, este 17 de diciembre, vamos a cumplir 30 años de casados, ha sido por su gracia. Porque hemos entendido que en nuestro matrimonio, aún con nuestros problemas, Dios está con nosotros. Así es que de cualquier lugar donde tú te encuentres, si te sientes completamente solo, si tienes que haber pasado por dengue, ay, bendito dengue. Si te sientes solo, ¿quedará alguien? Sí, está Dios. Salmo 139, ¿me ayudas, Cris, porfa? Salmo 139, el verso 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? David le estaba diciendo al Señor: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dice el verso 8, y aquí hay una lista en donde Dios está, para que no andes diciendo: Dios, ¿dónde estás? Parece que no estás conmigo. Te voy a decir en una lista en donde está Dios. El verso 8 dice: si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si bajo a la muerte, al Seol, al sepulcro, ahí estás tú. Y si tomare las alas del alba, ahí estás tú. Si me voy al cielo, y si habito en el extremo del mar, ahí estás tú. Aún allí me guiará tu mano y me
me asirá tu diestra. Prácticamente, ¿sabes qué está diciendo? Me tomará de su mano. Me tomará de su mano. Me tomará de su mano. ¿Está tu hijo, Elizabeth? Vengan, Elizabeth, ven, mi hijo. Elizabeth es una mamá. Ella es una mamá. Y la Biblia dice, no es porque sea mujer, sino que como mamá expresa, como mamá, la paternidad de Dios cuidando a sus hijos. Y la Biblia dice que la paternidad de Dios está con nosotros y que papá nos toma de la mano. Toma de la mano a tu hijo. Vengan conmigo. Vamos a voltear hacia allá porque vamos a caminar. Ella, como mamá, está expresando la paternidad de Dios. Y ella camina cuidando a su hijo, tomado de la mano. ¿Alguien está viendo la mano tomada a su hijo? De la forma en la que un padre, una mamá, nunca va a dejar a sus hijos. Jamás, nunca, mi hijo, vas a ser abandonado por Dios y por tus padres. Tu mamá siempre va a estar contigo y siempre te va a cuidar, porque ella te ama con todo su corazón. Pero te digo algo más. Hay arriba un papá que se llama Dios, que tiene un propósito precioso para ti y que te va a llevar tomado de la mano como un papá y te va a llevar hacia arriba. Ya no vas a estar abajo, vas a estar arriba. ¿Lo crees? ¿Sí lo crees? Eso es lo que hace Dios. Dios literal. Hay momentos, mi hermano, en que me siento, porque yo he vivido sentirme solo. ¿Cuántos de repente se sienten solos? Pastor, ¿cómo? Usted predica, tiene iglesia, tiene amigos por todos lados. Sí, pero nadie se va conmigo cuando me voy a mi cama, excepto mi esposa. Y aún tengo que pasar por momentos de soledad, pero me doy cuenta que no estoy solo, que Dios está allí. El día que salí positivo al COVID, Dios me dijo: no te preocupes, yo estoy aquí. El día que tuvimos tantos problemas, mi matrimonio, a punto de divorciarnos, el Señor me dijo: yo estoy allí. El ver a mi hijo Miguel la semana pasada, yo decía, un dengue, ¿qué va a hacer el dengue? Un hijo de Dios. Le doy chance al COVID que haga lo que quiera, pero un dengue no me hace nada, me hace los mandados. Y verlo 4 días con temperatura, verlo 4 días vomitando, viendo que se sacude la nariz y le sale sangre de su nariz. Dios me dijo: yo estoy contigo, siempre estaré contigo. Nunca digas en dónde estás, porque en donde quiera que tú estés, allí estoy yo. Si vas a irte en un avión, ahí voy a estar. Si vas a bucear al fondo del mar, allí voy a estar. Yo estoy contigo, dice el Señor. En el relato de José, José pudo entender: estoy en el pozo, ¿a dónde iré? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Estoy contigo. En el relato personal tuyo, mío, estás pasando por un problema y tú puedes decir: ¿a dónde me iré de tu espíritu, Señor? Si estoy en este problema, pues ahí, en ese problema, estoy contigo. Yo estoy contigo. Si fuese esa rehabilitación, allí estará Dios contigo. Si tuvieras que ir a cuidados intensivos, ahí está el Señor.
tenía a mi hijo en mi casa a gusto, entendiendo que Dios estaba allí, pero él necesitaba suero intravenoso. Lo tuve que sacar a un hospital para que le pudieran poner todo el suero posible. Y ahí donde él estaba en esa clínica, yo dije: Dios, también estás aquí conmigo. Hechos 17 dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ustedes. Y Éxodo 33:15, Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Te doy un consejo: haz que la presencia de Dios sea tu pasión. Tú estás aquí, tú estás aquí.